El reto de hoy, el sermón de hoy, lo hemos titulado ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Y por supuesto, este es una enseñanza que está basada en el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Un relato que todos conocemos y que se encuentra en los 4 evangelios. Está repetido en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y en el Evangelio de Juan. Lo único que para cada escritor de los evangelios hay algunas ligeras diferencias en el relato debido a lo que ellos quisieron enfatizar, por un lado, y por otro, a la audiencia a la cual ellos estaban. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el capítulo 28, el evangelista Mateo se concentró en el terremoto que ocurrió, un acto que no aparece en otros, en el ángel que remueve la piedra de la tumba y el encuentro de las mujeres con Jesús. Marcos capítulo 16 es el relato más austero, es decir, más corto, más breve, y se concentra en el asombro y el miedo de las mujeres que fueron a la tumba. Lucas 24, en 53 versículos, enfatiza la humanidad de Jesús, comiendo con sus discípulos, y el cumplimiento o la continuidad de las escrituras, que ya antes habían sido dictadas. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, es el relato más íntimo de la resurrección, pero es también el relato más teológico, centrado en encuentros personales del Señor Jesús. Nosotros nos vamos a basar para esta enseñanza en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, así que vaya a Lucas, capítulo 24. Si le es posible, leeremos en la NBI, si no, da igual, es la palabra de Dios. Y vamos a tomar este pasaje que se concentra en el encuentro que tuvieron las mujeres, no con Jesús, sino con la tumba y con lo que allí sucedió. Debería ser el capítulo completo, pero nosotros vamos a concentrarnos solamente en 12 versículos hoy. ¿Estamos listos? Ok, la palabra de Dios dice: el primer día de la semana, eso es domingo, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron entonces 2 hombres, en otra versión dice 2 varones, lo mismo, con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, es decir, se postraron. Pero ellos, los varones, les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro. Les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato de ellas les pareció una tontería o una locura. Así que
no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Permítanme proveer un poco de contexto histórico a esta lectura. Miren, la acción de estas mujeres alrededor del sepulcro, que se aparecen allí con especias y aceite para ungir el cuerpo que ellas suponían muerto, ¿no? No fue un simple gesto de cortesía o de simple duelo emocional. En realidad era una tarea ritual que estaba contemplada en la ley y en las costumbres judías del siglo I. Así que en la cultura judía el cuerpo era considerado sagrado, incluso después de muerto. Así que al no practicarse la cremación, el honor hacia el difunto se expresaba con este tipo de rituales, que era el cuidado físico de un cadáver. Las especias, especialmente la mirra, el aloe y los aceites que ellas llevaron, se usaban no para embalsamar el cuerpo, como alguna gente erróneamente pudiera pensar. Ese no era el proceso. Y se hacía también para mitigar el olor de la descomposición que naturalmente va a ocurrir en un cadáver. Conforme se descompone, pues hay un hedor hasta que se convierte en polvo. En el Oriente Próximo Antiguo, las mujeres tenían un papel protagónico en este tipo de ritos, los ritos funerarios. Estas mujeres fueron al sepulcro para expresar el respeto al cadáver. Era una labor de las mujeres, en realidad, preparar los cuerpos, lavarlos y ungirlos. La verdad es que culturalmente se esperaba que las mujeres expresaran el dolor de la comunidad y, por supuesto, la presencia de ellas allí expresaba también el deber doméstico y religioso de cuidar de la familia, incluso después de la muerte. Cuidar de sus familiares, sus seres queridos, hasta después de la muerte. Ese es más o menos el contexto histórico de la lectura que nosotros recién hicimos en Lucas 24. Y yo quiero abordar esta enseñanza entonces desde tres aspectos para concluir con lo que eso significa para nosotros. En primer lugar, ver el choque, analizar el choque entre la devoción, que es lo que estas mujeres están haciendo, y el desconcierto. En el pasaje que leímos hay un desconcierto. Ocurre algo que descoloca a las mujeres. En segundo lugar, yo quiero que veamos la pregunta como hecha para nosotros, que confronta la búsqueda, toda búsqueda del ser humano, que confronta también nuestras costumbres, nuestra religiosidad. Y de igual manera que respondamos a la cuestión de la fe, porque la base de la fe es el cumplimiento de la palabra. Pero usted tiene que creer lo que está escrito. Y ahí termina todo. Yo planteo que hay un choque entre la devoción de estas mujeres y el desconcierto que ellas viven. Y esto se explica porque hay ocasiones en que nuestra devoción no obtiene los resultados esperados. Cuando yo hablo de devoción, creo que todos estamos entendiendo, ¿verdad? No estoy hablando solo de nuestra vida devocional, pero eso está incluido, ¿no? Pero a veces nosotros creemos que con nuestro espíritu de devoción, las cosas que estamos haciendo para Dios, ya tenemos al Señor de nuestro lado. Dominicanamente alguien diría, estoy frío con Dios. Si yo llevo las cosas correctas y hago las cosas correctas. Ok,
Estas mujeres eran mujeres devotas. Estas mujeres fueron diligentes. Porque fíjate, ni siquiera se había levantado el sol y ya ellas estaban camino a la tumba para cumplir una tarea que ellas entendían les correspondía. Estas mujeres estaban comprometidas. Acudieron al sepulcro desafiando la oscuridad, incluso desafiando un obstáculo que relata otro de los evangelios, que es, ellas se preguntaron, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellas se preguntaron eso, solo que Lucas, el pasaje que leímos, no lo contempla, pero hay otro evangelista que sí. Ese obstáculo estaba por delante, porque era una piedra gigante que para ellas era imposible removerla. Ellas estaban entregando su devoción en cuidar del cuerpo del Señor Jesús después de muerto. Pero su devoción se enfrenta a un terrible desconcierto porque no obtuvieron los resultados esperados. Aquellas fueron. ¿Lo lograron? La devoción, muy temprano de mañana, se fueron al sepulcro, se preparan con todo esto y se aparecen al sepulcro. Pero cuando llegan allí, entonces el desconcierto. Encontraron en primer lugar la piedra removida. Y la segunda cosa que ocurre que la desconcierta a ellas es que cuando se asoman, el cuerpo del Señor no está. Y obviamente eso como para preguntarse, ¿y qué pasó aquí? Se preguntaron ellas mismas qué habría pasado. Bueno, lo que pasa es que estamos en presencia de un milagro. Los milagros, hermanos, las respuestas de Dios, incluso las respuestas de Dios a nuestras oraciones, muchas veces inesperadas, suelen desconcertarnos. Porque incluso, yo creo que ustedes son como yo, que estamos orando por algo, pero yo tengo una idea de cómo yo quiero que Dios responda a eso. Y ocurre que cuando Dios responde, no lo hace como yo estoy esperando. Entonces, ¿qué produce eso en mí? Como un desconcierto, de repente. Y a veces, ese desconcierto, que puede ser breve, ni siquiera te permite dar gloria a Dios, que ha hecho lo que Él ha querido. Porque tú te estás quejando. Pero mira lo que pasó. Dios resolvió el problema. No a tu manera, a su manera. Porque lo importante es que Él se va a glorificar. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Que muchas veces estamos en el lugar correcto, como estas mujeres, haciendo la cosa correcta, como estas mujeres. Pero Dios nos sorprende descolocándonos a nosotros de nuestra comodidad y de nuestro plan. El plan ha sido alterado. Esto es lo que ocurre. Porque piensa tú, si este grupo de mujeres hubiesen logrado su propósito, ¿cuál era? Si ellas hubiesen logrado ungir el cuerpo de Jesús, el significado de esa acción estaba clara. ¿Qué significaba? Que no resucitó. La muerte entonces habría triunfado y ya no había nada más que hacer que acogerse al hecho de que fue muy lindo todo, mientras predicó, mientras sanó, mientras estuvo con nosotros, pero otra vez fracasamos. Porque yo no sé si usted entiende la dimensión de esto. Y es que ungir el cuerpo del Señor Jesús era el final. Eso significaba que ahí se acabó todo. Así que la realidad es que ellas habían asumido mentalmente que todo había terminado. Hasta aquí llegamos. Y si todo terminó, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a ungir el cuerpo. Eso es. Había llegado el final. Ellas estaban haciendo las cosas bien, pero habían olvidado la promesa de Jesús: al tercer día resucitaré.
a nosotros se nos olvidan también las promesas de Dios en su palabra. Y estoy atribulado con el problema y la situación y volviéndonos locos sin entender que Dios sigue ahí y que su palabra se cumple. Así que ellas fueron a cumplir, pero se encontraron con situaciones inesperadas y preguntas incómodas, por cierto. Terminaron vencidas, el rostro en tierra, es una manera de expresar postración por el temor, por el miedo, porque no entendían lo que estaba pasando. Admitir que Jesús estaba allí en la tumba entre los muertos implicaba que lo que él dijo sobre sí mismo era falso. ¿Tú estás entendiendo la implicación de eso? Era admitir que él no era quien dijo ser. Era admitir el fracaso de su vida, el fracaso de su enseñanza, de los milagros y el fracaso de su misión en la cruz del Calvario. Por eso estamos diciendo, cuando tú lees el cuadro, tú dices, wow, qué chulo, las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús, qué dedicadas, qué devotas. Pero eso tiene una connotación, porque si fueron a ungir el cuerpo de Jesús, lo que estaba pasando por su mente era que el Señor Jesús estaba muerto. Porque fíjate, ¿qué día ya fueron? ¿Y qué día era ese? De acuerdo al calendario judío, era él justamente el tercer día. Si tú, Carolina, estás pensando, no, él va a resucitar, tú vas para la tumba. Entonces, ellas tienen que enfrentarse a una pregunta que es incómoda. Porque las mujeres, en realidad, no fueron buscando a Jesús, fueron a cumplir un rito, devocionalmente. Pero se encontraron con una reprimenda celestial que les pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta. Y esta es la pregunta que confronta nuestra búsqueda y confronta también nuestra religiosidad. No fueron buscando una persona viva, fueron buscando un cadáver y fueron a cumplir devocionalmente con un cadáver en una tumba fría. La pregunta misma sugiere que en realidad se trataba de buscar más que de cumplir el rito. Era a la hora de buscar la vida, no de rendirse ante la muerte. Todos tenemos ese momento en que tenemos que decidir entre una cosa u otra. O te rindes o crees en lo que se te ha enseñado. El error de la perspectiva humana es que a menudo estamos buscando soluciones vivas en lugares muertos. Y yo sé que a usted le pasa, y yo sé que a mí me pasa. ¿Cuáles son esos lugares muertos? El pasado, el legalismo, los ritos, la desesperanza, porque no hay vida allí. La realidad es que el Cristo está vivo. La resurrección no es solo un evento histórico, sino es el estado actual del Señor Jesús. Él no es una reliquia para ser visitada en un sepulcro, como sí ocurre con otras cosas. No es una reliquia para engancharle en un lugar y prenderle una velita, sino que es una persona viva para ser seguida y adorada. Y ahí es como la fe vence el vacío de la muerte. El llamado de los hombres, que son ángeles en realidad, tenía que ver con la fe que uno nunca debe perder, por más difícil que se vean las cosas. Era la fe que debía cultivarse aún en el silencio del viernes en la noche y del sábado todo el día. En el trágico evento de la tumba, lo único que quedaba era la fe, y tenía que ser cultivada de cualquier manera. ¿Han escuchado? La fe es lo último que se pierde. La gente dice la esperanza. Ok, pregúntate, ¿dónde tú estás buscando a Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde estás buscando a Jesús? ¿En el formalismo de los ritos religiosos? ¿En las costumbres? ¿Las formalidades de la cultura? ¿En el bien hacer de nuestra comunidad, de nuestra humanidad? Porque somos buena gente y queremos hacer bien. ¿O solo tu devocional alcanza para encontrar al Señor Jesús?
en el sepulcro de los sueños muertos y la esperanza perdida. ¿Dónde estamos buscando a Jesús? ¿En cosas muertas que no fructifican? ¿En relaciones muertas que no tienen vida? ¿En actividades que no producen vida? ¿En redes sociales que no edifican? ¿Dónde estamos buscando a Jesús? ¿En hábitos, malos hábitos que producen más muerte que la misma tumba? ¿Dónde estás buscando a Jesús? ¿Incluso en la iglesia? Porque hay gente que se va a pasar su vida en la iglesia y no va a encontrar a Jesús. Y si eso te pasa, lo que significa era que tú estabas en la iglesia de vacaciones. Ojo, soy pastor, esto es una iglesia. Esto es un templo y la comunidad reunida es la iglesia. Pero cuidado con eso. ¿Dónde estamos buscando a Jesús? ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Es la pregunta que tenemos que responder. Y la otra cuestión es, ¿cómo se vive esto de la fe? Bueno, los ángeles no le ofrecen una explicación científica sobre la resurrección. Ese no es el momento. No es un documento leído acerca de la resurrección con puntos y subpuntos. Ellos apelaron a algo muy básico, muy sencillo, quizás lo más básico a lo que se puede apelar. ¿A qué fue? A la memoria. A la memoria. Porque ellos le dicen en Reina Valera, acordaos de lo que Él os habló. El dominicano es, acuérdate que Él te lo dijo. Esa es la cosa. Acuérdense de lo que les habló Jesús. Oh, ¿y qué fue lo que Él dijo? Aparece ahí en el versículo 7. El Hijo del Hombre, estas fueron palabras del Señor Jesús, dichas por el Señor Jesús, que quienes la están recordando son los ángeles en la tumba. Le dicen a las mujeres, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día ellos apelaron a la memoria. ¿Y qué era lo que tenía que estar en la memoria? Las palabras del Señor Jesús. Porque la palabra está allí para despertar nuestras memorias y mantenerlas activas al propósito de Dios. Por eso es la importancia de guardar la palabra, hermanos. Guardar la palabra no es colocarla en un baúl de recuerdos al que nunca regresamos. La palabra tiene que ser guardada en nuestros corazones, pero guardar también significa obedecida, obedecer. La palabra de Dios es un recordatorio vívido, o tiene que serlo para nosotros. Es una vivencia, porque la palabra de Dios es viva, está viva, y tú tienes que mantenerla presente contigo. La palabra no es como ninguna otra cosa. No es como leer el periódico, leer un buen libro, como escuchar una buena música, como ver una buena película. Es la palabra que nos sostiene en las circunstancias más difíciles de la vida. Y esto era lo que debía ocurrir cuando las mujeres estaban pensando qué hacer con el cuerpo del Señor Jesús. Y lo que estamos diciendo, ahora reafirmado por Samuel, es que quizás por el evento de tristeza se nos olvidó que Él dijo. A ella se les olvidó. Pero lo que pasa es que no voy a entrar en esa otra parte, porque no solamente a ella se les olvidó. Porque después que los ángeles hablaron con ellas, ¿qué ellas hicieron? Fueron donde y le dijeron, ¿verdad? ¿Y qué dice Lucas? Que ellos pensaron que eso era una locura, una tontería. Solo Pedro se atrevió a correr toda la distancia, llegar, que se asomó, vio y se quedó extrañado, se fue para su casa callado, pensando, ¿qué está pasando? Ahí hay gente que dijo, Señor, ¿a dónde tú vas? ¿A sufrir? Vamos contigo. ¿Está entendiendo eso?
O sea, no solo las mujeres, lo que pasa es que estamos concentrados en este pasaje en particular, en una sección del pasaje. Pero también la palabra nos hace recordar a nosotros que Dios es soberano en el sufrimiento y en aquellas cosas que no nos gustan, que nos causan dolor. Porque los ángeles recordaron que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y crucificado. Era necesario. Y esto nos recuerda a nosotros, hermanos, la veracidad de las promesas del Señor Jesús. La resurrección ocurrió exactamente como Jesús lo predijo. Exactamente. Nos indica que nuestra fe no se puede basar en sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? Todos vamos a tener momentos difíciles, ¿no? Y a veces uno se siente muy triste y entonces, bueno, ¿qué pasa con lo que yo estoy creyendo? Nuestra fe no se basa en sentimientos, sino en el cumplimiento de la palabra escrita de Dios. Así fue dicho, así fue hecho. Y miren, las palabras de Jesús nos recuerdan que el triunfo es el triunfo de la resurrección, no de la muerte. Que la muerte no tiene la última palabra, Jesús la tiene. Que nuestro Señor se levantó de la tumba como prometió que lo haría. Él dijo cómo lo iba a hacer. Que el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado es hoy tu triunfo también. Amén. La victoria de Cristo es tu victoria. Amén. Por eso nosotros podemos exclamar como el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15. De la misma forma, hoy nosotros vivimos por las palabras que Jesús dijo, las que Él también nos encargó que enseñáramos a otros. Miren, todos nuestros errores provienen de olvidar las palabras del Señor. Todas nuestras metidas de pata vienen de olvidar lo que está escrito. Porque a veces somos muy rápidos en tomar decisiones sin consultar qué dice el Señor. Las palabras del Señor fueron: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea muerto y resucite al tercer día. Lo dijo el mismo Jesús. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo Jesús, y tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. ¿Tú crees en Jesús? Esto es lo que Él dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros tenemos que creer eso, hermanos. Las mujeres fueron confrontadas en su fe para recordar las palabras de Jesús. Ellas se convirtieron, por cierto, en las principales portavoces de la resurrección. O sea, las primeras evangelistas de la resurrección fueron las mujeres que fueron a la tumba. Y cada vez que tú estés frente a una situación difícil en tu vida, recuerda su palabra, sus promesas, que no fallan. Si tú no puedes recordarla en ese momento, pídele al Señor: Señor, trae a mí tu palabra. Trae a mí tu palabra. Y la palabra te va a llegar incluso en circunstancias en que tú mismo no estás recordando. Y si tú no las recuerdas, pídele al Señor que te recuerde su palabra, para que te afirmes en la palabra. Hoy nosotros tenemos el encargo no solo de recordarla, sino de comunicarle al mundo la verdad de Jesús, su palabra. La palabra de que Él resucitó, de que Él vive, la palabra de que Él está sentado a la diestra del Padre, la palabra de que Él regresará por todos aquellos que han creído en Él. Porque Él no está entre los muertos. Él vive. Él resucitó. La resurrección de Jesús nos llama a dejar de vivir como si el Maestro estuviera en la tumba, hermanos. Si Jesús resucitó tal como dijo, entonces cada una de sus promesas son verdad. Si Jesús resucitó, todo lo que Él dijo que aún no se ha cumplido, se cumplirá. ¿Tú crees eso? Si Jesús resucitó, tienes que entender entonces que si se cumplió eso,
se cumplirá la palabra de que regresará. Si Jesús resucitó tal como Él dijo que lo iba a hacer, queridos hermanos, eso significa que todas sus promesas sobre tu futuro, todas sus promesas sobre tu perdón, todas sus promesas sobre su presencia en tu vida son ciertas. Hoy, aquí. Entonces, no es para que tú vivas dudando, ni con miedo a lo que sucede. Te va a desconcertar a veces cómo Dios responde, pero sus promesas son ciertas. Cada una de sus promesas para tu vida son ciertas y se van a cumplir. Entonces, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué? No busques esperanza en sepulcros vacíos, ideologías que no resuelven, bienes materiales, títulos, estatus o miedos pasados. Haz memoria de lo que Dios ha dicho en su palabra sobre ti, sobre su propósito, sobre su plan. Que nuestra vida hoy sea el eco de locura para el mundo, porque eso es la palabra de Dios y la predicación para el mundo, ¿no? Un testimonio asombrado de que la tumba está vacía y Cristo reina sobre todas las cosas, porque no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué? Él no está entre los muertos, Él vive. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que hoy nos hayas recordado a través de este pasaje que es necesario que mantengamos la palabra viva en nuestros corazones, en nuestras mentes. Como le dijeron los ángeles a las mujeres que acudieron al sepulcro, recuerden lo que Él les dijo. Recuerden lo que Él les dijo. Es necesario el sufrimiento en ocasiones. Es necesario la situación difícil en ocasiones, pero el Señor se glorificará. Padre, recuérdanos tu palabra en todas las circunstancias de la vida, las que son buenas para celebrar y las que no son muy buenas. Recuérdanos lo que nos dice tu palabra, Señor. Y háblanos, oh Dios, para que vivamos quieta y reposadamente celebrando el triunfo de Cristo Jesús. Gracias por Cristo, gracias por la resurrección, gracias por la victoria, gracias por tu palabra. Amén.